Asis TV ha sido un programa que ha caracterizado la televisión dominicana, llevando siempre eventos, participaciones, orientaciones a la sociedad a través de participación de figuras connotadas en la sociedad que han trascendido por su talento, por su conocimiento. En esta ocasión nos sentimos complacidos de darle la bienvenida a ustedes y llevar a ese seno, a ese hogar de ustedes, un panel interesantísimo caracterizado por la participación de Juan Manuel Galán, candidato presidencial en la política de Colombia, senador actual, y también por la participación de Pablo Ulloa, quien es el ombudsman de República Dominicana o el defensor del pueblo. Vean ustedes todo y a continuación me participan su solidaridad, su criterio y su crítica. Una calurosa bienvenida a la Cátedra Adriano Miguel Tejada, Derechos Económicos y Sociales, Sector Privado y su aporte al desarrollo estratégico local, con las participaciones de dos destacados líderes, Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana, y Juan Manuel Galán, politólogo internacionalista, para quienes pido un fuerte aplauso. Asimismo, les damos la bienvenida a la señora Rosa Santos, gobernadora provincial de Santiago. A la señora Mariana Moreno, vicealcaldesa de Santiago. Al señor Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales ASIS. Al señor Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN. Asimismo, al señor Oscar Frías, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao. Agradecemos igualmente la presencia de todo el gremio empresarial, invitados especiales, sociedad civil y amigos de la prensa. En un contexto donde los derechos económicos y sociales deben asegurar el bienestar de las sociedades, en este encuentro se explorará cómo el sector privado puede contribuir significativamente al desarrollo estratégico local. La sinergia entre el sector privado y el desarrollo del territorio es fundamental para impulsar el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. El sector privado, como motor de la economía, tiene un rol crucial en la promoción de los derechos económicos y sociales. Inversiones responsables y prácticas empresariales sostenibles. Las empresas pueden crear empleos de calidad, promover la inclusión social y contribuir a la reducción de la pobreza. El Estado, por su parte, debe actuar como mediador y regulador, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos sociales. La intervención del Estado es crucial para asegurar que las inversiones privadas beneficien a toda la sociedad, particularmente a los sectores más vulnerables. De esta manera, se crea un entorno en el que el desarrollo estratégico local puede prosperar, promoviendo una economía más inclusiva y sostenible. Este encuentro tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de ideas, identificar desafíos y oportunidades y proponer acciones concretas. Antes de dar paso al panel, escuchemos las palabras de apertura por parte del presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, en representación de las entidades que conforman Compromiso Santiago, el señor Sandy Filpo. Honorable gobernadora de Santiago, doña Rosa Santos, honorable defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien para nosotros es un privilegio el que esté con nosotros, trayéndonos a
un representante de la sociedad colombiana que más que nosotros ha vivido lo que es el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia de los países latinoamericanos, porque producto de eso, producto del requebramiento de un sistema, el colapso de un sistema en un momento dado, producto de fuerzas que generan o generaban la violencia en Colombia, vivió en carne propia el asesinato de un candidato a la presidencia como Luis Carlos Galán, quien sucumbió bajo lo que se llamó la era más negra que haya vivido país alguno, porque podríamos decir que fue una guerra interna que vivió Colombia en ese momento, en manos de la delincuencia, del delito y del requebramiento de hacer colapsar un sistema donde muchas veces los ciudadanos entendían en una gran parte de la población que su desesperación lo llevaba casi a pactar con el delito. Y cuando hablamos de esto y hacemos esto como colofón, vemos la importancia que tienen los derechos sociales y económicos. El mundo que anda sobre los derechos ya de sexta generación, derechos humanos de sexta generación, los derechos sociales y económicos vienen a ser parte de esos derechos que tenemos los ciudadanos para hacer una sociedad más incluyente, que permita el que hoy la gente pueda disfrutar de derechos que permitan a su vez el desarrollo del ser humano. Porque las sociedades, en términos generales, económicamente van a crecer. Y la gran preocupación del mundo es cómo hacer que ese crecimiento de las sociedades pueda traducirse en un bienestar de la población. Y ese bienestar, si no se traduce en el bienestar de la población, ese crecimiento que tiene una nación poco importa, porque solamente va a beneficiar a un grupo. Y los derechos sociales y los derechos económicos vienen precisamente a establecer esa gran inquietud que tenemos los ciudadanos del mundo, y es hacer que el crecimiento pueda traducirse en beneficio de cada uno de los seres humanos, en un derecho humano que permita el bienestar de todos. Y si no es así, hoy el mundo no estuviera en la controversia de ejecutar cada día más la defensa de los intereses de la ciudadanía. Y por eso se crean figuras como los defensores del pueblo, por eso se crean figuras como Proconsumidor, precisamente para procurar que ese bienestar no se quede en manos de otros, sino que se cumpla realmente con lo que establece o lo que puede establecer un sistema. Nosotros, a través de esto, exposiciones como esta, debemos de concientizar cada día más el sector empresarial, cada día más a la población en sentido general, de que no basta con crear riqueza. Si esa riqueza no tiene una finalidad de poder cubrir con ese manto a la población en términos general para que la población esté cada día mejor, eso podría producir que lo que pasó en Colombia con el tema del narcotráfico, que vino a suplir una necesidad del ciudadano a través de proveerle mecanismos de sobrevivencia, pueda pasar en nuestros países. Y ahí es donde tenemos que estar claros de que todo no debe tener un asunto meramente pecuniario, sino que la riqueza debe rendir un rol que permita en su momento establecer un equilibrio de paz y de tranquilidad.
porque si eso no ocurre, es muy probable que se generen focos que estén en nuestras casas en muy poco tiempo. Y eso es la conciencia que hoy debe tener cada empresario. Cada empresario debe hacer el ejercicio a diario para comprender que no basta simplemente con crear riqueza, que no hay solamente la necesidad de engrosar una cuenta de banco, de buscar la manera de cómo en un momento dado podemos establecer una economía de casino donde solamente podamos ingresar recursos para nosotros, sino que tenemos el rol de distribuir una riqueza que pueda permitir crear empleos dignos, pero a su vez también que eso pueda permitir de ser una locomotora que genere bienestar para la población. Y si eso no ocurre, entonces estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino equivocado porque podemos mañana perder lo que tanto sacrificio nos costó. Y eso yo creo que debe ser una preocupación, por eso debemos fortalecer cada día los derechos sociales y económicos de las poblaciones. Y debemos ir como sociedad avanzando para que esto y esto que vamos a ver en el día de hoy, cada día podamos ser más conscientes de que es una necesidad y que no es una necesidad únicamente para nosotros como empresa, sino como sociedad, y que es lo que nos va a permitir cada día estar en un clima de paz, de tranquilidad, y que no se vaya a convertir la República Dominicana como se han convertido otros países, como está Sinaloa o como están otras ciudades, que realmente reina el caos, la anarquía, la delincuencia, la violencia y la muerte. Muchas gracias. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Muy bien, agradecemos al presidente de la ASIS, Sandy Filpo, por sus palabras introductorias. Hoy para nuestro panel nos acompañan 3 destacados profesionales, a quienes invito a pasar al frente. Llamo al señor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo de la República Dominicana. Fuerte el aplauso. Al señor Juan Manuel Galán, politólogo internacionalista. E Emilce Tejada, nuestra moderadora. A lo que nos acomodamos, vamos conociendo a nuestros panelistas. El doctor Pablo Ulloa es en la actualidad el defensor del pueblo de la República Dominicana.
poder constitucional que tiene bajo su responsabilidad defender los derechos de los ciudadanos y la buena administración pública. Ulloa tiene una amplia formación académica en la licenciatura de Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Posee un doctorado en Gobierno, Políticas Públicas y Sociedad, una maestría en Economía, Políticas Públicas y Cooperación Internacional, un máster en Alta Dirección Pública por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, un posgrado en Planificación y Formulación de Política Educativa en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPE UNESCO, en Argentina, un máster en Cooperación y Relaciones Internacionales con América Latina de la Universidad Rey Juan Carlos de España y un posgrado en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En su dilatada carrera profesional y laboral, ha ejercido como docente e investigador. El Dr. Ulloa fue presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, institución que reúne a más de 100 defensores del pueblo y procuradores de derechos humanos de 22 países de Iberoamérica. Además de sus importantes contribuciones al país, es reconocido por haber sido el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde elevó los estándares de calidad institucional de dicho poder constitucional. Haber sido consultor y mediador en más de 8 programas y proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial y la Unión Europea. Fuerte el aplauso. Por su parte, Juan Manuel Galán Pachón, director nacional del Partido Nuevo Liberalismo, candidato a la presidencia de Colombia 2022-2026 por el Partido Nuevo Liberalismo, senador de Colombia en 3 periodos consecutivos, 2006-2018, promotor de la reforma más importante que ha hecho Colombia en política de drogas, autor de la Ley de Atención Integral en Adictos a Drogas Lícitas e Ilícitas, que reconoció la adicción como enfermedad y ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento. Más de 20 años de experiencia periodística, académica, gubernamental y parlamentaria, acumulando 29 proyectos de ley, 27 debates de control político y 17 leyes. Autor de numerosas publicaciones, entre ellas La legalización de las drogas ilícitas en Colombia, elementos para una discusión, En la batalla perdida contra las drogas, Legalizar es la opción y El rojo de Galán. Juan Manuel Galán es quizás el mejor representante de una nueva generación de políticos colombianos. Desde sus inicios, se ha visto impulsado por el firme propósito de renovar las costumbres políticas de Colombia y acabar para siempre con el clientelismo, que él considera el gran cáncer social y político de su país. Desde su infancia, vivió rodeado de los ideales que orientaron la lucha de su padre, Luis Carlos Galán, por hacer comprender a los colombianos la gravedad del narcotráfico. Fue elegido senador en 2006 con una de las votaciones más altas de su colectividad. En los 3 periodos como senador, fue presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente, que presidió durante 2 periodos, y miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial y la Comisión Asesora Presidencial de Relaciones Exteriores. Desde el Congreso de la República de Colombia, promovió la reforma a la política de drogas, propuso pasar del prohibicionismo y la criminalización del consumo a una política de salud pública y de derechos humanos en la que la lucha sea contra los narcotraficantes y no contra los eslabones débiles, campesinos, productores y consumidores. Politólogo e internacionalista, magíster en Artes en Política Internacional del Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de Ciencias en Relaciones Internacionales de Georgetown University. Fuerte el aplauso. Como moderadora del espacio, recibimos a Imilce Amelia Tejada de Peña, quien es egresada de la licenciatura de Administración de Hoteles magna cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nueva York y de la Pucamaima, respectivamente.
Ha realizado numerosos programas, diplomados y certificaciones nacionales e internacionales en comunicación corporativa, gestión de proyectos, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Posee extensa experiencia laboral en los sectores de hotelería, aeronáutica civil y bancario. Ha sido docente en varias universidades del país y escribe desde hace más de 20 años para Grupo Diario Libre, tanto para el periódico, su revista Mujer Única y actualmente para la revista Estilos, donde publica su columna Sin Complejos desde hace unos 10 años. Ahora sí, sin más que añadir, les recibimos a todos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo su asistencia en este magnífico acto que está organizando el Defensor del Pueblo. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer a nombre de la familia de Adriano Miguel Tejada esta honrosa invitación. De verdad, muchísimas gracias. Iniciamos de inmediato. Perdónenme tal vez que tome la palabra en la moderación. Quiero explicarle una parte, y con Emilce aprovecho. La idea de que, primero Sandy y la gobernadora y la vicealcaldesa, el hecho de que la cátedra se llama Adriano Miguel Tejada y que esté Emilce acá, y aprovecho para que Juan Manuel sepa, es por el respeto que en el caso particular mío yo le tengo a don Adriano Miguel Tejada. Y aprovecho para decir que me quitaron un título que me inhabilita para poder someter cualquier tipo de recurso de amparo. Y conociendo a los colegas que están aquí atrás, me dirán, ¿y qué tú has hecho todos estos años? Pero, don Adriano, realmente muchos de ustedes lo leyeron como periodista, pero muchos de nosotros que nos tocó un proceso de consulta para hacer la Constitución del 2010 y luego de discusión relacionado justamente con los articulados y lo que fue la arquitectura de la Constitución que hoy tenemos, fue un maestro desde el punto de vista del derecho constitucional, no solamente aquí en la Pucamaima como director de Derecho, sino ya en discusiones más a fondo, enseñó mucho. Y por eso el defensor ha traído esta cátedra, Adriano Miguel Tejada, en este espacio. La primera vez que le hicimos fue en Santo Domingo y estuvo presente un periodista internacional muy prestigioso y quisimos aprovechar la visita de Juan Manuel y el estirpe justamente de ser hijo de su padre, que era un periodista de tanta reivindicación continental, para aprovechar y hacer la segunda entrega de la cátedra de don Adriano Miguel, justamente profesando esos valores y ese respeto que le tiene el defensor del pueblo a una figura que le dio tanto a la República Dominicana como Adriano Miguel Tejada, y por eso justamente quisimos hacerlo. Y por eso me tomo estos minutos para significar la importancia de Adriano Miguel Tejada y su nombre en este espacio que para nosotros vale tanto, y con ustedes justamente queremos significar esa importancia de ese dominicano ilustre. Gracias y discúlpenme este preámbulo. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí algunas preguntas, algunas se las voy a formular a ambos y otras de forma específica. Me gustaría iniciar con nuestro invitado especial. Esta pregunta es para ambos, no se va a zafar. Senador Galán, en su experiencia como legislador y experto en políticas públicas, ¿cuáles considera que son los incentivos gubernamentales más efectivos para motivar al sector privado a convertirse en un agente de cambio social en comunidades locales? Bueno, en el caso colombiano, que es el caso que más conozco, nosotros tenemos un régimen presidencialista exageradamente concentrador del poder político y presupuestal. No tenemos presidente, sino tenemos monarca absoluto, y no lo digo por el actual presidente Gustavo Petro, sino por la institución presidencial que concentra demasiado poder, porque Colombia siempre se ha debatido históricamente entre federalistas y centralistas, aquellos que consideran que el sistema de gobierno en Colombia debería ser federal y aquellos que consideran que se necesita un poder central fuerte. Y lo que tenemos ahora es ese poder central fuerte, lo que hace que los municipios, los territorios, los departamentos, Colombia está dividida
más o menos en 1.200 municipios y 32 departamentos. Tenemos 3 niveles de gobierno, básicamente. Pero de cada 100 pesos que se recaudan en Colombia, 84 pesos los controla y los definen para dónde va el gobierno central, el presidente. Y el resto se lo reparten los más de 1.000 municipios y los departamentos. Y hay muchos retos, no solamente ese del centralismo, sino el reto de la seguridad y de un territorio que tenemos que es muy complejo. Nosotros tenemos 3 cordilleras que dividen el país, porque los Andes, como ustedes saben, cuando llegan al punto de Ecuador y de Colombia se dividen en 3 y tenemos pues un territorio muy extenso en donde el Estado ha estado ausente de buena parte de ese territorio. No hemos logrado una presencia estatal en todo el territorio. Y eso tiene que ver en parte con el centralismo, con la concentración de poder exagerada que hay en la presidencia de la República. Tuvimos una constitución en el siglo XIX, en medio de esas guerras civiles entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, una constitución que fue la de 1863, en la Convención de Río Negro, Antioquia, cuando se crearon los Estados Unidos de Colombia. Y Colombia fue un país federal entre 1863 y 1886, cuando se aprobó la famosa Constitución que tuvo vigencia hasta 1991. 1991, como muchos de ustedes saben, tuvimos una nueva Constitución fruto de un acuerdo entre diferentes partes, una de ellas el M-19, el movimiento guerrillero armado que entregó las armas, de donde viene pues el presidente actual Gustavo Petro, que participó en ese acuerdo para redactar la nueva Constitución, que fue una Constitución orientada a descentralizar, a transferir poder, competencias, presupuesto de la nación a los territorios. Sin embargo, hoy los alcaldes tienen una gran debilidad en materia, por ejemplo, de política de seguridad. Los alcaldes son responsables y tienen la función de ser la máxima autoridad de policía en su territorio, pero no tienen mando sobre la policía, no tienen la autoridad para ejercer esa función, porque la línea de mando de la policía es nacional, la policía nuestra es nacional. Entonces responden al Ministerio de Defensa y al presidente de la República, que es el comandante supremo de la fuerza pública y de la policía, de las fuerzas militares y de la policía. Pero los empresarios en Colombia pues han tenido unas grandes dificultades, es decir, más del 90% de las empresas en Colombia son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el tejido empresarial. Pero tenemos un gran problema de informalidad, que es el problema que entiendo en República Dominicana se quiere empezar a resolver con parte de la reforma que está proponiendo el gobierno actual. Esa informalidad en Colombia es más del 50-60% y hay una informalidad de altos ingresos. No toda la informalidad es de bajos ingresos. La de bajos ingresos está penalizada por la extorsión. Una señora que se para en una esquina a vender sus arepas para sobrevivir, pagar un techo diario y comer, tiene que pagarle extorsión, por ejemplo, al Clan del Golfo, que es un grupo que está operando en relación al narcotráfico con los grandes carteles mexicanos que tienen presencia en Colombia. Ese es un reto, el reto de la seguridad muy grande para los empresarios, pero también tenemos un gran reto logístico en Colombia. En Colombia vale más dinero transportar un contenedor de carga del puerto del Pacífico, que es en Buenaventura, hasta el centro del país, que de Shanghái a Buenaventura. Porque por decisiones equivocadas de los gobiernos se privilegió el transporte de carga por camiones, por carretera,
y se dejó de lado el transporte férreo. Tuvimos una red férrea en una época en Colombia muy importante y teníamos una navegabilidad por el río Magdalena, que es como la columna vertebral fluvial del país. Todo eso pues han sido dificultades que han enfrentado los empresarios, pero hay una muy en particular y es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es el cambio de reglas de juego por el camino que tiene que ver con las reformas tributarias. Nosotros en promedio en Colombia cada año y medio, 2 años estamos haciendo una reforma tributaria y eso genera una gran inestabilidad, genera desconfianza para el que quiere invertir. Un empresario el día de ayer en IDERE, estuvimos reunidos en el gremio de los industriales de República Dominicana, AIRD, se me acercó y me dijo que estaban interesados en abrir una planta de Tetra Pak en Colombia, pero que al Tetra Pak se le pone un arancel del 10% y que ellos así pues no pueden invertir. Entonces, la seguridad jurídica, las reglas de juego estables, claras, que se mantengan, son fundamentales para la confianza de los empresarios y de los inversionistas en proyectos que tengan que ver con muchos de los territorios del país. Pero hay un punto, y con esto cierro la respuesta por ahora, hay un punto que para nosotros es muy importante y es la conclusión de la misión de sabios de 2019 que hizo el gobierno Duque. Y la gran conclusión de esa misión de sabios, que reunió a gente pues, de las academias de ciencias, del Colegio Máximo de las Academias, para pensar con una visión de mediano y largo plazo hacia dónde debe apuntar Colombia. Y llegaron a la conclusión que la gran ventaja estratégica de Colombia es su biodiversidad. Somos uno de los países más biodiversos del mundo, somos el número 1 en diversidad de aves, pero no invertimos en investigación y desarrollo. Y para poder desarrollar la biodiversidad, pues hay que invertir en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos el 0.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Creo que ustedes invierten poco más que nosotros, casi el 0.3%. Pero Israel es un país que invierte el 6% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo. Y esa es la única manera de que una ventaja comparativa la convirtamos en una ventaja competitiva, como es la biodiversidad, que es lo que va a permitir también generar fuentes de riqueza distintas al narcotráfico en muchas regiones del país, donde acertadamente usted mencionaba que el narcotráfico ha sido la única oportunidad que mucha gente ha encontrado para tener acceso a la economía, para tener acceso a una mejora en su calidad de vida. Muchísimas gracias. La verdad es que guardando las distancias hay muchas cosas en las que nos parecemos. Bueno, sí, pero no guardemos las distancias, ¿por qué? Sí, vamos a descripción el tejido de la MIPYME del 85 y la informalidad del 57, o sea que indiscutiblemente. Bueno, hablar de incentivos, creo que Sandy lo describía cuando hablaba justamente de las políticas públicas, y el mayor incentivo está en nuestra Constitución con ese estado de bienestar que hablábamos y se traduce en 5 políticas públicas. Quiero, dividirlo público y privado, pero van a confluir por lo que estaba pensando en lo que había Juan Manuel. Si lo vemos desde el punto de vista del artículo 7 de la Constitución, somos un Estado social y democrático de derecho. Desde el punto de vista de la ideología política, debiéramos decir que somos un Estado socialdemócrata. Por lo tanto, todo se traduce en política de educación. Invertimos un 4%, que este es la década del 4%, y los resultados son pésimos, teniendo los últimos lugares en cuanto a rendimiento de los aprendizajes. Por lo tanto, perdemos toda la posibilidad de poder tener ahí un incentivo para el sector privado, porque todos nuestros hijos tienen que ir al sector privado para poder tener una educación de calidad, cuando debiera ser parte de una provisión de servicios del Estado dominicano para nosotros poder tener un ciclo natural
del derecho al aprendizaje y no el derecho a la educación, que está en el artículo 63. El derecho a la salud debiera ser provisto por un Estado que vea la ausencia de enfermedad como la dinámica natural para poder desarrollarme de manera coherente y buscar la felicidad a lo largo de mi vida. Y cuando llegue el ocaso, no tener que recurrir al empréstito o a mis hijos para poder suplir lo que debiera ser una pensión y un seguro que me pueda cubrir los medicamentos. Pero por igual, debiera haber una política de vivienda que contemple mi capacidad de ingreso, sea vivienda de bajo costo o sea vivienda sobre la base de mis posibilidades, para poder tener con esto un elemento del derecho a la propiedad que me permita tener acceso no solamente al crédito, con esto, capacidad de adquirir bienes y servicios, sino multiplicar el dinero de una manera de inversión. El derecho al transporte y con eso también el elemento que tiene que ver con el derecho al trabajo, porque ninguna sociedad se puede alimentar sobre la base de lo que es el clientelismo. Entonces, si yo tuviera esas 5 políticas en una sociedad, tuviera nucleado lo que es un individuo que preserva el artículo 8, que es la dignidad humana y los derechos fundamentales que plantea la Constitución de la República Dominicana. Ahora, desde el punto de vista del sector privado, indiscutiblemente, Juan Manuel planteaba la confianza que se genera con esa seguridad jurídica que planteaba, que se puede ver con una seguridad multidimensional, porque ahí entra una seguridad desde el punto de vista laboral, y aquí hay varios colegas míos que saben lo que termina siendo un litigio desde el punto de vista del derecho laboral, cuando estamos hablando de situaciones que se escapan incluso de la mano y terminan embargándote la cuenta, pero también está desde el punto de vista de cuando se da una situación relacionada con el derecho penal y lo que implica para una víctima o un testigo tener que ir a un tribunal y el tiempo que lleva poder llegar a una sentencia que pueda resarcir esa situación que se está pasando. Por eso hablo de seguridad multidimensional, y ahí tomo la palabra de María en una conversación que estábamos teniendo cuando veníamos, porque implica también un sobrecosto para el sector privado, tener que garantizar su seguridad desde el punto de vista de la inversión que hizo al momento de preservar no solamente los bienes, sino la estabilidad de la misma. Por lo tanto, lo que es las políticas públicas, esas 5 que describía, y lo que es la confianza, pero ahí va el otro elemento. La simplificación desde el punto de vista tributaria es esencial en República Dominicana, porque si hay algo que se ha demostrado en todo el continente y más que todo la OCDE, es que mientras más arbitrio yo pongo de manera descontrolada y sin ningún tipo de criterio claro, más personas van a recurrir a la informalidad o a no ser de alguna manera responsables en el pago de los impuestos, porque no tiene lógica yo estar pagando una cantidad de impuestos por encima de lo que yo entiendo que me está retribuyendo el Estado, y prefiero cubrirme por mis propias manos lo que le correspondería al Estado. ¿Para qué yo voy a pagar un 24, un 45, como los países nórdicos, si voy a tener que pagar a su vez seguridad privada, la salud con un complementario, la educación bilingüe de mi hijo en un colegio caro, y al mismo tiempo voy a tener que prever un dinero, en buen dominicano, un clavo, para cuando tenga que pensionarme? Entonces, al fin y al cabo, es doble tributación cuando estoy pagando prácticamente un 29 de los impuestos, independientemente que es lineal, porque hay otros sectores que tengo que pagar un poco más. Cuando vamos a ver, estamos pagando casi un 45, 49, si nos fuéramos a llevar del artículo 50 de la Ley de Seguridad Social, que plantea que tiene que haber un seguro de desempleo. Por lo tanto, si lo fragmentáramos desde el punto de vista del imaginario, tendríamos un estado de bienestar basado en 5 políticas públicas, un nivel de seguridad, de confianza y simplificación tributaria, y al mismo tiempo una responsabilidad ciudadana, pero todo eso tiene que caer en lo mismo. El individuo tiene que sentir que al fin y al cabo todo este esfuerzo longitudinal en su vida termina siendo devuelto por una calidad de vida que no se ve. Por eso decía que hay similitud, indiscutiblemente, y va a variar en muchos países de América Latina, según el tipo de gobierno que tengan, o los conflictos que hayan pasado, o la pobreza acumulada, o la falta de distribución de riqueza, o la falta de crecimiento que hayan acumulado. Gracias a Dios nosotros hemos tenido características muy positivas, pero falta lo esencial, y Sandra lo mencionaba, la redistribución de la riqueza no ha sido equitativa. Entonces, muy probablemente por eso,
parte de los empresariados no han podido seguir invirtiendo porque le falta un mercado que pueda consumir esos bienes y servicios que ellos pueden generar, y han preferido el ahorro en vez de nuevas inversiones. Por lo tanto, yo lo que veo son 4 columnas para poder tener una economía más viable y al mismo tiempo un incentivo público-privado que genere otra espiral positiva de crecimiento, independientemente de que gracias a Dios hemos tenido una serie de políticos responsables, menos en algunos momentos, algunos más que otros, pero estamos en un momento, creo que podemos tener este tipo de conversación como la que estamos teniendo en el día de hoy. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Interesante. Vuelvo con usted. En un mundo cada vez más globalizado, pero también polarizado, ¿cuál usted cree que son las principales oportunidades que el mercado global puede brindar a América Latina? ¿Y cómo pueden las empresas locales y los gobiernos colaborar para aprovechar estas oportunidades de manera que impulsen el desarrollo económico y social en la región? Mira, yo cuando veo la región en sentido práctico, nosotros tenemos primero estabilidad, y eso hay que dárselo. O sea, cuando hacemos una radiografía de República Dominicana hay que reconocer primero que el sector privado ha apostado por el país, y si no, pensemos en Haití, que todos los empresarios lo que hacen es viven fuera, piensan fuera y no tienen ningún tipo de compromiso con su país. La clase política, independientemente de que critiquemos los partidos políticos porque no han entendido la dialéctica de la sociedad dominicana, pero los políticos en sentido general van a aparecer políticos malos, charlatanes, ladrones, irresponsables, pero en sentido general los políticos están comprometidos con hacer bien la función que le correspondan. Y no lo digo porque Rosa está ahí, que le tengo mucho cariño, o la vicealcaldesa está aquí, sino porque creo que en sentido general vamos a tener una gran parte de los políticos que quieren hacer bien su trabajo. Ahora, vamos a tener, como todo en la vida, lo tenemos en la iglesia, y estaba hablando ahí con el padre, y lo vamos a tener en la policía y lo vamos a tener en otros lugares. Por lo tanto, tenemos un sector empresarial que está consciente de que República Dominicana puede generar bienes y servicios y apuesta y reinvierte. Tenemos una clase política que entiende a la sociedad, pero unos partidos políticos que han perdido el norte desde el punto de vista de la dialéctica de la sociedad. Por eso no comprenden el tejido social. Y indiscutiblemente la parte del tejido social sí ha ido fraguándose y no hay esa cohesión que había anteriormente. Con eso caigo en elementos concretos. Nosotros sí tenemos que aprovechar el Gran Caribe, y creo que geopolíticamente nosotros hemos mirado a otras localidades pensando en ser competitivos
Y me pasa, por ejemplo, la experiencia, y lo pongo, Fersan en Jamaica, se piensa que es una empresa jamaiquina porque tiene 18 años y la estrategia de ellos ha sido posicionarse como líder, y los jamaiquinos piensan que el dueño es un jamaiquino. Pero Fersan, indiscutiblemente, tiene todo el mercado de Jamaica. Por lo tanto, en el Gran Caribe nosotros tenemos una alta posibilidad de posicionamiento de productos de República Dominicana, que se ha visto con el plástico, se ha visto con la infraestructura, se ha visto con la parte agroindustrial. Indiscutiblemente, ahora con el reposicionamiento de los productos, fruto de la situación de las dos guerras, y la mirada de Estados Unidos diferenciada, el nearshoring termina siendo, pero ahí entran otros factores, y es una crítica a la sociedad dominicana. Nosotros no podremos ser competitivos teniendo un sistema eléctrico como el que nosotros tenemos. Es imposible nosotros tener un nivel de generación estable, pero un nivel de distribución tan deficitario, un nivel de irresponsabilidad, donde nosotros no podamos tener confianza de lo que se sirve como luz, de lo que se paga, pero una luz que sea cara. Por lo tanto, no se ha visto nunca una fuente alternativa de producción energética que pueda generar sobre la base de unos costos de producción que puedan de alguna manera equilibrar, porque aquí el que paga la luz la paga muy cara y la gran masa no paga la luz. Entonces, vamos a equilibrar la carga para que el sistema energético de alguna manera no sea el déficit que es. Estamos hablando casi de 1.400 millones, y cuando tú lo descompones hay un fondo casi de 900 millones de dólares, que es un fondo de compensación del déficit energético. Entonces, sí o sí tenemos un mercado, el Gran Caribe, sí o sí tenemos productos que son competitivos, sí o sí tenemos empresarios con visión, pero tenemos un sistema eléctrico que genera sobrecostos. Y tenemos un sistema educativo que es realmente lo peor que podemos tener, porque aparte de no generar ciudadanos, nos drena un 4% del Producto Interno Bruto que se está yendo en salarios nada más. Y la discusión es salarios. Y la otra discusión que existe es incentivos de los salarios. Y la otra discusión que existe es compensación por los salarios, por el tiempo trabajado. O sea, que al fin y al cabo aquí lo que estamos hablando es de dinero, gasto corriente, de salario. Entonces, bajo esa lógica, teniendo la potencialidad, porque tenemos cercanía, porque tenemos productos, porque tenemos empresarios con visión, porque tenemos una serie de elementos que nos llaman a vernos en un plano más amplio, entendiendo, claro, que no vamos a competir contra Brasil en algunos aspectos, en la gran mayoría, pero tenemos mercados en los cuales sí podemos ser competitivos. Ni siquiera, fíjense que no menciono el turismo, y mucho menos hablo de remesa, porque para mí la remesa es la demostración más clara que nosotros ni siquiera entendemos que lo que se van de República Dominicana es por falta de oportunidad, y lo vendemos como los 10.000 millones de la gran oportunidad que equilibran una economía, que esas personas terminaron yéndose de aquí porque no podían vivir aquí, y lo que están es pasando trabajo, la gran mayoría fuera de aquí, cuando debieran estar viviendo aquí y echando el pleito junto con nosotros, y lastimosamente no pudimos brindarle una oportunidad, y al contrario, están llorando allá queriendo vivir con nosotros. Ya luego se adaptan después de 5 años y no quieren volver para acá, y lo que están mandando los chelitos. Pero al fin y al cabo, el turismo indiscutiblemente es competitivo, pero dentro del turismo, y yo apuesto por ejemplo a Santiago con el tema del turismo de salud, tenemos que diversificarlo, porque yo no creo en el turismo que está nada más dando sol y playa, porque vamos a lo mismo. Ese mismo turismo me va a generar una serie de males asociados, y ahí está la trata de personas, bueno, aquí todos son adultos, trata de personas, ahí está el tema de la parte de niños, niñas y adolescentes, que me preocupa mucho, porque hay zonas de este país donde el tipo de sexo que se promueve ese tipo, y creo que tiene que haber un turismo más concentrado en la parte cultural para que el Ministerio de Cultura sirva para algo. Tiene que haber un incentivo interno en los ayuntamientos para que pueda promover la cultura intrínseca de cada provincia e incentive un turismo interno que genere de alguna manera u otra una espiral positiva para que también las gobernaciones puedan empoderarse de un proceso interesantísimo, porque ahí es que está el valor agregado. Entonces, ¿tenemos potencialidad? Claro que sí. ¿Y tenemos nicho? Claro que sí. Pero ahí está una visión más amplia, y hay un elemento esencial, y con eso, perdónenme, que tiene que ver de políticas públicas, y es un concepto básico que aquí está enunciado en la Constitución, pero nunca se ha aplicado, que es la descentralización.
Y aquí Santiago no solamente generó un plan estratégico, que yo siempre he felicitado, sino que ha impactado a 14 provincias del Cibao, generando los mismos planes estratégicos. Y Compromiso Santiago realmente merece una visión de la sociedad dominicana de a largo plazo, que ese concepto de planificación regional es lo que nosotros debiéramos tratar de hacer en todo el país para que los proyectos se concentren ahí y podamos generar esos bienes y servicios a partir del sector privado que puedan permear la riqueza de toda la nación. Fuerte el aplauso nueva vez. Despedimos este encuentro agradeciendo a los panelistas Juan Manuel Galán Pachón, al doctor Pablo Ulloa, a nuestra moderadora Emilce Tejada, a la Alcaldía de Santiago, Compromiso Santiago y por supuesto a todos ustedes por su asistencia. Hasta una próxima y feliz resto de la noche.